Bueno, les doy la bienvenida a la primera clase post vacaciones, donde voy a dedicar 2 minutitos a un repaso o una línea de tiempo con cómo fuimos avanzando en la materia, como para ubicarnos un poco por las dudas. Y previo a eso les voy a comentar algo que seguramente muchos de ustedes ya saben, ¿sí? Pero por las dudas se los comento igual. Este es el segundo cuatrimestre, así que si fueron transitando las materias relativamente en orden, en este momento deberían estar anotados a Mate 2, bueno, a programación desde ya, a introducción al pensamiento científico y a arquitectura. Esto suponiendo que vienen cursando más o menos en orden, ¿no? Si están recursando o alguna otra cosa, bueno, ahí se dispersa un poco el orden de las materias y cómo las están cursando, ¿sí? Pero ¿por qué hago esta introducción post vacaciones? Para hacer hincapié en esta materia, matemática 2, ¿sí? Matemática 2 que se da este cuatrimestre, les permite el año que viene cursar matemática 3, cursar probabilidad y estadística también el año que viene, todas estas son de segundo año. ¿Sí? Y si aprueban este paquetito en tercer año o en cuarto, no recuerdo bien, pueden cursar matemática discreta, ¿sí? Pero bueno, principalmente quiero hacer hincapié en esto. Mate 2 es fundamental para cursar las materias del segundo año, ¿sí? Si no aprueban Mate 2, se traban un poco en el segundo año, ¿sí? Pero medio que lo de matemática mucho no nos interesa tanto. Donde quiero hacer hincapié es en lo siguiente. Mate 2, además de ser correlativas con Mate 3 y Proba, es correlativa con esta materia, algoritmos y estructura de datos, ¿sí? Y esto es donde quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque si no aprueban Mate 2 o si no tienen aprobada Mate 2, el año que viene no pueden cursar, así se dice, algoritmo y estructura de datos. Y algoritmo y estructura de datos es la continuación de programación, ¿sí? Así que supongamos que aprueban esta materia, bueno, no termina todo en C, sino que continúa en algoritmo y estructuras de datos. Entonces, hago hincapié en lo siguiente, que traten de aprobar Mate 2, así el año que viene pueden cursar esta materia y no se olvidan todo lo que están aprendiendo ahora en programación, ¿sí? Si no se van a olvidar todo lo que vimos, cuando cursen esta materia dentro de 2 años o 3, no se van a acordar nada. Así que es importante que, así como tienen que aprobar programación para no seguirse trabando, para no trabarse en la carrera, también traten de aprobar Mate 2, porque si no, no van a poder cursar algoritmo y estructura de datos, ¿sí? No hay ningún curso de verano para ponerse al día con las materias, salvo con los niveles de inglés y los seminarios de pensamiento nacional, derecho y alguno más, ¿sí? Pero bueno, nada, quería hacer hincapié en esto que parece una pavada obvia y que está todo documentado, pero si nadie se los cuenta, por ahí pasan medio por alto. Mate 2 es correlativa con el algoritmo y estructura de datos, que es la continuación de esta materia, ¿sí? Así que si están cursando Mate 2, pónganle pilas, al igual que con programación, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Fui claro? Por ahí es un consejo que no le sirvió a nadie, pero ténganlo en cuenta. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Se entendió claro. Lo que sí, yo quería aprovechar, por lo que estaba comentando, las materias a futuro. A mí lo que me pasó este cuatrimestre, que la verdad que lo que vi es la oferta académica. La verdad que para la persona que trabaja de tarde hay que hacer muchísimos malabares, pero es casi imposible. Pero el que trabaja de turno de las 9 de la mañana más o menos, yo quería saber si en las otras materias que siguen es así, porque por lo que vi las materias tienen solamente oferta a la mañana y a la tarde. La verdad que para los que estamos trabajando y hacemos horario normal, digamos, seguir disfrutando es todo una odisea. A mí me pasó también, le comento, en la Universidad de Quilmes. Yo el año pasado había ingresado ahí y el mismo problema. Es como que parece algo recurrente en las carreras de sistema de las universidades públicas también. Sí, te comento cómo se manejan acá, por lo menos. La carrera de sistemas es íntegramente a la mañana, ¿sí? Hace 2 años o 3, con la nueva dirección, se trató de empezar a poner materias a la noche y algunas a la tarde como contracursada, pero son algunas, son muy pocas, como por ejemplo esta.
pero la verdad es que siguen siendo pocas. Se está haciendo esfuerzo para que sean cada vez más, y de hecho se tratan de ir mechando las materias, no repetirlas, pero sí, son pocas, tanto a la noche como a la tarde. Cuando era presencial era por cuestiones económicas y de espacio físico, ¿no? La universidad a la noche está colapsada, y bueno, económicas, ¿no? Los docentes son poquitos, y bueno, esas cuestiones que imaginas, pero sí, se está tratando de que cada vez sean más a la noche. No te había entendido eso, si querías que sean a la noche o si querías que sean a la mañana, eso no te lo entendí, pero bueno, es siempre a la mañana y algunas con suerte a la noche. Claro, sí, a eso, que no se trata a la tarde-noche, porque en definitiva es como que uno arranca re entusiasmado y después ve la oferta. No, a veces uno por cuestiones, no, obvio, uno tiene que trabajar y no puede seguir, y a veces no queda más otra que buscar una privada, un instituto privado. La verdad que es una pena. Y nada, por eso lo quería comentar, más que nada, si siempre iba a ser así uno más o menos también se va viendo un panorama de lo que está futuro. Sí, no, bueno, sí, entiendo el planteo, y es un planteo que se viene haciendo hace años, pero años lejos, de 10 años, desde cuando yo entré en el 2014 y ya se venía haciendo este planteo, pero sí, del 2014 acá, créeme que se agregaron un montón de materias a la noche, pero de las 40 habrá 10, ¿no? Entonces hace que te atrases bastante y cuesta seguirle el ritmo. La realidad es que cuando uno se anota a sistemas, uno cuando llena el formulario, ahí dice que es una carrera de la mañana, entonces uno está aceptando los términos en el minuto inicial, ¿no? Esa es como la gran defensa que tiene la universidad, que en la inscripción te dice claramente que sistemas es solamente a la mañana, pero bueno, por suerte por lo menos están agregando algunos a la noche, pero sí, es complicado trabajar y estudiar en esta carrera, ¿sí? Profe, disculpe, le puedo hacer una consulta. Sí, decime. Sí, estuve viendo un poco el plan de estudios más o menos respecto a lenguajes y eso. Creo que tengo entendido que estoy en Java, C++, Python, sí, y algo de PHP. En el primer video de esta materia creo que se los comenté, pero lo repaso porque es interesante, ¿no? C y C++, ven acá, bueno, en programación y algoritmo de estructura de datos. Después, el fuerte de la carrera es en Java, ¿sí? Objetos 1 y objetos 2 es en Java. Después tienen, no me acuerdo bien los nombres, pero bueno, seminario de lenguajes, programación concurrente y algunas más, nuevos paradigmas de programación o algo así. Esas son en Python. Y bueno, después algún par de lenguajes más orientados a lo que es la inteligencia artificial y otras cosas que no están tan ligadas con la programación empresarial o administrativa, como por llamarlo de alguna forma, pero estos son los tres lenguajes principales que se ven. Después, cuando ven Java, después lo van a entender un poquito más adelante, pero bueno, hacen una página web, por ende necesitan algo de lo que se llama frontend así que ahí ven, pero entre comillas, HTML, que es un lenguaje de etiquetado, no es de programación. Bueno, por ende ven algo de CSS, que es algo para generar estilos, y JSP. PHP en ningún momento de la carrera se ve, salvo para un trabajo práctico de una materia, pero no es que se ve ese lenguaje, ¿sí? Los lenguajes que se ven son estos, Java y Python. De rebote tienen que usar un poco esto, pero no es un tema que se ve, simplemente tienen que aprenderlo para salir de algunas cuestiones, pero son solo esos, ¿sí? Nada. Bueno, y desde ya que ven consultas en SQL, pero no como lenguaje de programación. Almeida. No, la materia es igual. De hecho, repito siempre la clase. Leves diferencias según las consultas que me vayan haciendo, pero las clases son exactamente iguales, las fechas de exámenes son exactamente iguales. Así que no hay nada distinto, ¿sí? Chequea que estés bien matriculado en el campus, porque te tengo que tomar el examen en el campus que estás. Sí, solo eso. ¿Okay? ¿Alguna otra duda de esta índole pseudo administrativa?
Más que nada, recalco que no quiero que no aprueben de acá en adelante Mate 2 porque bueno, se van a trabajar un poco en C. ¿Sí? Yo anoté sistemas basados en conocimiento. Es una materia súper teórica y bueno, basada en eso, ¿no? En generación de software basado en conocimiento, medio que lo dice el título de la materia. No me acuerdo, creo que es una de las optativas, pero creo que es de cuarto o de quinto año. Es súper teórica, es una forma de desarrollar. Creo que la podés hacer. No, te pide, fíjate bien, pero me parece que te pide estar transitando tercer año y tener orientación a objetos. Más allá de que te haya permitido anotarte el guaraní, no vas a poderle sacar el jugo si no hiciste esas materias. No aparezcas en los dos campus, trata de aparecer solamente en uno, así que avísale a Juan Manuel y que te borre de uno, ¿sí? Más que nada porque yo cuando pase las notas me va a quedar una nota a la mañana, otra a la noche, y me va a parecer como que no diste un examen o algo así. Así que trata de evitar eso. Las cursadas de inglés se pueden hacer en cualquier momento, pero tienen prioridad los alumnos más viejos, los más antiguos. Así que si entraste este año o el año pasado, por ahí te quedas sin cupo. Si sos más veterano en la universidad, es más fácil que tengas cupo. Pero podés en cualquier momento, más allá de los cupos. Si sos del 2021, 2020, seguramente no tengas prioridad. Así todos los niveles de inglés siempre empiezan 1 o 2 semanas más tarde, así que por ahí dale un poco de tiempo, por ahí todavía ni matricularon, pero la prioridad suele ser un problema. Si sos muy novato. Todas las materias del primero, Rocío. Ya deberías estar matriculada en la del segundo, es lo mismo que le dije a Almería. Y trata de figurar en el campus de la noche. Si no, cuando tome asistencia y todo eso se me va a complicar. Vos decís que te aparecen las del segundo y las del primero. Bueno, no pasa nada, pero trata de estar en programación de la noche. Si no, cuando vengan las fechas de exámenes, háganme acordar y veo cómo lo soluciono, pero va a generar problemas. IPC, Introducción al Pensamiento Científico, ya están jugando mucho con mi memoria, pero creo que es del segundo cuatrimestre solamente y no tiene correlativas con nada, así que la podés hacer en cualquier momento. Si te referís en cuanto a correlatividades, es en cualquier momento. En cuanto a cursadas, del segundo cuatrimestre, así que hay mucho no podés hacer. Perfecto. Sí, como siempre es una opción dar el final sin cursar, eso es una opción para todas las materias. Ok, una otra consulta que se les venga a la mente. Finales es hasta 2 años después de aprobar la cursada, efectivamente. Hay que aprobar 2 finales al año, pero no perder la regularidad. ¿Cuántas se pueden dar final? ¿Cuántos pueden dar final sin cursar? ¿Cuántas se pueden rendir libre? Preguntás. Bueno, es el 25% de la materia, de la carrera, perdón. En su caso son 43 materias para la carrera, así que pueden alrededor de 10, 11 finales sin cursar. Sí, la promoción incluye la cursada y el final. Cuenta como las dos cosas aprobadas. Así que cuenta como final. Inglés y los seminarios también cuentan como final.
Sí, Justo por acá porque tengo que hablar de preguntas. dale. Pasa que en el campus no es que la materia de la arquitectura de computadora, pero me aparece todo completo, o sea, como si hubiera desbloqueado todo, no hubiera pasado la materia. Ok, tenés todo el material disponible, eso me estás diciendo. Bueno, eso creo que es lo mismo que están preguntando ahí en el chat. Eso es sencillo. A los docentes nunca se les avisa cuando se matriculan los alumnos y siempre se reutilizan las aulas de otros años, así que estás viendo el aula del año pasado, básicamente eso, y el docente todavía no actualizó la información. Es solo eso. Por ahora yo que vos ni lo miro por si cambia algo, pero es eso. Malena, sí, se acortó. ¿Cuándo lo dije eso? Lo dije a la mañana, miraste el video de la mañana. Se acortó, no, lo dije en el WhatsApp. Sí, efectivamente se acortó un poquito el calendario académico, si lo consultan desde la página oficial de la UNLA van a ver que se acortó un poco. De hecho se estiraron las vacaciones, se fijan, fue un mes desde la última clase y antes era menos tiempo. ¿Sí? Y eso fue más que nada porque los finales se los tomó durante 15 días en vez de una semana. No estaban tan comprimidos para no sobrecargar el campus virtual. No me quiero meter con lo de arquitectura, pero calculo que la arquitectura empezó hoy. Siempre es el espejo de programación, por lo menos a la mañana. Inglés es una materia más, así que tiene todo lo que tiene una materia. Y si el lunes que viene es feriado, como saben, yo les doy la clase igual. Y no, por la presencialidad no, creo que se está trabajando para, como mucho en diciembre, algún final, pero no se sabe nada todavía, ciencia cierta. Sí, Anaí, eso es lo que trato de decir. Muchas veces el profe, no porque se cuelga, sino porque no tiene ninguna notificación sobre que ya están matriculados los alumnos nuevos, ¿no? De hecho no se entera cuando se van los viejos y vienen los nuevos, entonces no siempre ponen invisible la información, no siempre la llegan a tiempo a actualizar. Así que sí, estás viendo la información del cuatrimestre pasado seguramente. Reclamar que Cristian. No, es que Cristian, pasa siempre eso, ¿no? Es cuestión de un poquito de paciencia, en un par de días el profe ya lo soluciona, es cuestión de que el profesor entre al campus, se dé cuenta de esto y enseguida lo pone invisible o deja visible lo que quiere. Y no descarguen cosas de más, nunca descarguen cosas hasta que el profe no se los dice, no se adelanten porque por ahí bajan información que es vieja y que ya no sirve, pero es cuestión de tiempo. De hecho hoy yo actualicé el campus virtual de Matemática 2 que la doy el jueves, recién hoy, así que antes de hoy estaban viendo información vieja mis nuevos estudiantes. Así que, de hecho en programación noche no sé si tengo visible cosas de más, así que en el final de programación entra solo lo visto en clases. Depende cuánto veamos en clases, pero muchas veces hay 1 o 2 temas que los menciono, los cuento por arriba y les digo que entran, ¿sí? Eso por lo general lo vemos la última clase, según hasta donde lleguemos. Pero la última clase a veces me la reservo para explicar rápido 2 o 3 cositas y les digo que después las lean de los apuntes. Así todos los apuntes están resguardados con videos y material como para que puedan estudiar. Pero sí, seguramente el 90% son las cosas que ya vi. No, por favor, para eso estamos. ¿Alguna duda más?
Perfecto. Bueno, entonces largamos con las cuestiones de contenido. Antes que me olvide voy a comentar esto. Bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso con cómo estuvimos avanzando con la materia, ¿no? En la materia lo primero que vimos fueron las variables, ¿sí? Las variables del tipo enteras, las variables del tipo decimal o float, flotantes, como les digo yo, las variables del tipo char. Después vimos, bueno, condiciones con el if y el switch case. Después vimos repetición con el for y con el while. Después vimos que por lo general con una variable de un único tipo no nos alcanza y es muy importante y necesario guardar muchos datos de un mismo tipo. Muchos datos de un mismo tipo, y esto era la definición media informal de lo que es un array. Un array permite guardar muchos datos siempre de un mismo tipo. ¿Ok? Luego, o antes, ya la verdad no me acuerdo, vimos funciones y procedimientos, que es para estructurar un poquito mejor nuestro código fuente y reciclar mejor algoritmo que ya tenemos realizado, ¿sí? Y básicamente esto fue lo que vimos, ¿no? Después podríamos separar ordenamiento y búsqueda como otro tema, pero en líneas generales esto viene dentro de funciones y procedimientos y dentro de array, ¿no? Porque uno ordena y busca en un array. Bueno, esto fue más o menos el recorrido que estuvimos haciendo por ahora en programación. Pero ahora voy a hacer hincapié en esto, ¿no? Muchas veces es importante guardar. Sí, matrices entran en arrays, son array bidimensionales, pero siguen siendo muchos datos del mismo tipo. Solo que son muchos, son de verdad muchos. Son una dimensión más, pero la estructura es la misma, son arrays. Bueno, muchas veces guardar muchos datos de un mismo tipo nos solucionan la vida, pero a veces no nos alcanza, ¿sí? Supongamos que yo quiero guardar los datos de una persona. Yo no puedo generar un array con eso. ¿Por qué? Porque podría guardar como un array de entero la edad y no sé, algún que otro entero más que defina una persona, no sé, la cantidad de hijos. Pero hay muchos datos de la persona que no voy a poder guardar, como el peso, la altura, que a priori serían flotantes, o bueno, ni hablar del nombre y el apellido, que son datos del tipo char, ¿no? Entonces, muchas veces esto no nos alcanza. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase justamente es lo siguiente: guardar muchos datos, pero, acá lo voy a poner, de distinto tipo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy: cómo guardar muchos datos de distinto tipo en una sola variable. ¿Sí? Así que ese es el salto de calidad que vamos a dar hoy. Ese tema se llama estructuras, que nos permiten justamente guardar muchos datos, pero de distinto tipo. Así que es mucho más de lo que nos permite hacer un array. La mejor forma, creo yo, de explicar esto es viéndolo en acción y definiéndolo. Esto es la unidad 5, efectivamente. Así que arrancamos un poco con eso. Bueno, ¿cómo se define una estructura y qué es una estructura? Ambas respuestas las voy a dar programando, ¿sí? Cuando uno quiere trabajar con una estructura, lo define en la parte de las definiciones, es decir, arriba del main, en la parte global. Vamos a generar una estructura que se puede llamar persona, porque voy a guardar los datos de una persona. Abrimos y cerramos llave, y dentro de estas llaves digo qué datos me interesan de la persona. Y acá viene lo nuevo, o lo interesante, y es que los datos pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, yo puedo guardar la edad de esta persona, y eso es un entero. Puedo guardar un flotante, que podría ser su altura, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a guardar algún char, que podría ser su nombre. Entonces, acá les doy la bienvenida a la primera estructura con la que vamos a trabajar. ¿Qué es entonces? Estructura es un tipo de dato nuevo, que no es ni entero, ni flotante, ni char. No es un array, pero nos permite guardar muchos datos. En este caso estoy guardando 3 datos. Pero hay un dato que es entero, el otro es flotante y el otro es char. Y así podríamos haber puesto la cantidad de datos que uno quiera. Y la variable va a ser del tipo estructura persona. Cuestiones interesantes a resaltar es que las estructuras van con mayúscula. Resalto esto que está acá, esta P va con mayúscula.
no va más en minúscula como hacíamos antes, ¿sí? Antes las variables y las funciones y los procedimientos eran siempre en minúsculas, salvo la segunda palabra, que empezaba con mayúscula, era el camel case. Ahora empieza con mayúscula. Ojo con eso, que parece una pavada y funciona en minúscula, pero tenemos de ya ser ordenados desde el principio. Es como el tatarabuelo del JSON, como dice por ahí Martín, ¿sí? Los que ya saben lo que es el JSON, buenísimo. Los que no, no importa. JSON es una forma de guardar datos en un archivo, básicamente, y tiene una estructura parecida a esto, efectivamente. Y así como es el tatarabuelo del JSON, es el abuelo de los objetos, ¿sí? Que también vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Pero bueno, esto es como el ABC de cómo se llegó a eso, a JSON y a objetos, ¿sí? Por ahora no, por ahora son simplemente estructuras, algo genérico que aplican muchísimos lenguajes, ¿sí? Que no es ni un JSON ni un objeto, es simplemente una estructura. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para usar esto. Ya tenemos definida nuestra primera estructura, que se llama persona, y vamos a definir nuestra primer variable. Así que, ¿cómo hacemos con las variables en general, no? En las variables en general uno dice el tipo de dato, luego el nombre de la variable y luego lo que pone es el valor, ¿no? Siempre es en este orden cuando uno define una variable. Por ejemplo, int sería el tipo de dato, nombre sería número y el valor sería, qué sé yo, 5, ¿no? Medio exagerado, pero como para que se entienda, tipo de dato, nombre de la variable y valor que tiene la variable, ¿sí? Este es el orden que usamos siempre. Bueno, ese orden aplica también para las estructuras. Primero el tipo de dato. Bueno, el tipo de dato es un struct persona. Todo esto es el tipo de dato. Ahora pasamos al nombre de la variable, lo voy a llamar persona 1. Este es el nombre de nuestra variable. Y ahora tendríamos que adjudicarle su valor, ¿sí? El problema es que esta variable es del tipo persona, por ende no es ni un 5, no es ni un Nico, no es ni un 8.3, no es ninguno de estos valores, ¿sí? Se lo guarda de la siguiente forma: llave llave, y en orden ponen los valores. Por ejemplo, lo primero es la edad, así que pongo la edad, ¿sí? Lo segundo es la altura, pongo la altura, y lo tercero es el nombre, ¿sí? Voy a poner Nico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos por primera vez guardada datos en una estructura del tipo persona, ¿sí? Estoy grabando la clase, efectivamente, como siempre, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, si se fijan, es parecido a los vectores, ¿no? Los vectores tenían, qué sé yo, un tamaño 3, y se acuerdan que se los podía definir así, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si definíamos un array, podíamos definirlo también así en un solo renglón. Bueno, esto es muy parecido. Solo que los datos ya dejan de ser todos enteros, o todos float, o todos char. Ahora hay un entero, un float y un char. Pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Esa es la genialidad de las estructuras, ¿sí? Bueno, ahora bien, muchas veces no nos interesa tener todos los datos así juntos, sino nos interesa acceder a los datos de a uno, o cuando los necesito. Así que vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a hacer un printf de, por ejemplo, solamente la edad. Vamos a mostrar la edad de esta persona. Porcentaje de, porque es un entero. Bueno, ¿cómo hago yo para acceder a la edad de esta persona? Bueno, mi variable se llama persona 1, así que digo persona 1. ¿Sí? Y para acceder a cada uno de los atributos, así se llama lo que está dentro de la clase, para acceder a cada uno de los atributos de esta estructura, pongo el punto, y bueno, ya me ayuda el CodeBlocks, pero el punto nos permite acceder a las variables que son internas de esa estructura. En este caso voy a acceder a la edad, ¿sí? Ya fue un momento para compilar y ver que no me tira pata en nada. Entonces, ¿esto qué nos va a mostrar por pantalla? Bueno, nos va a mostrar por pantalla un 31, ¿sí? Ahí lo tenemos, efectivamente hay un 31. Bueno, de la misma forma y sin mucha imaginación, si queremos acceder tanto a la altura como al nombre, lo hacemos de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, la altura es un flotante, así que pongo F, altura, accedo a la altura,
¿sí? Estos nombres coinciden con los nombres de la estructura, ¿no? Obviamente. Y acá voy a acceder al nombre, que es un string. Entonces, a modo de resumen, cómo se accede a cada uno de los datos guardados dentro de una estructura con el comando punto. Poniendo punto, uno accede a cada una de las subvariables que están dentro de una estructura. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Este es buen momento como para que se den cuenta que no es un array y de lo potente que es este tema, ¿no? Como que para que ya vayan visualizando todo lo que podrían hacer y hacer muy bien y muy prolijo por medio de estructuras. ¿Sí? Miren todos los datos que tengo guardado en una sola variable, o sea, todo esto está guardado en una sola variable. ¿Sí? Y eso le da una limpieza y una elegancia a nuestro código, lo genera de una forma bastante profesional, que nos va a permitir, nos va a abrir las puertas de varias cuestiones interesantes. ¿Sí? Así que hasta ahí me van siguiendo. Hay un límite de la cantidad de datos que se pueden guardar. Tendría que chequearlo y leerlo de algún lado, pero yo calculo que no. ¿Por qué? Porque son variables, ¿sí? Son todas variables y vos podés definir tantas variables como quieras. ¿Sí? No hay ningún límite natural que se me ocurra. ¿Sí? Así que mi respuesta es que no hay ningún límite. Tendría que chequearlo igual, pero son variables. Vos declarás cuántas variables quieras. ¿Sí? Por las dudas lo chequeo, pero no creo que haya límite. ¿Sí? Así todo, las estructuras por lo general se piensan para resolver un problemita diminuto y bien modularizado, ¿sí? Así que por lo general los datos que van a tener acá van a ser acordes, en este caso, a una persona. Entonces tampoco es que hay muchos datos para una persona o para el objeto que sea que estás generando, o la estructura que estás generando. Bueno, me acordé de algo, esto que en cualquier momento me pueden llegar a preguntar. No se puede darle valores inicial a nada, ¿sí? O sea, dentro de la estructura no pueden hacer nada, ¿sí? Simplemente tienen que definir, estas cosas no se pueden hacer, simplemente tienen que definir cómo se llaman los datos y de qué tipo son. Solamente le ponen un nombre y dicen el tipo, no hacen más nada. No hacen ni un if, ni le dan un valor inicial, ni hacen un for, ni nada por el estilo. Solamente nombre de datos. Eso es fundamental y se me vino a la mente ahora, así que lo digo antes de olvidarlo. ¿Sí? Eso puede generarles algún problema. Bueno, listo, ahí ya tenemos una persona. Vamos a generar otra persona. Voy a generar una struct persona, este es el tipo de dato. Voy a generar una persona 2, punto y coma. Esto también está bien, esto generé una variable, en este caso la variable que tiene basura en todos sus datos. ¿Sí? Tanto la edad como la altura como el nombre tienen basura, porque yo nunca les di valor inicial. Acá sí les di valor inicial, ¿sí? Pero también pueden definirlo así, lo definen en estado basura y después van llenando los datos cuando los consiguen, ¿no? Porque por ahí inicialmente no los tienen. ¿Cómo se hace para eso? Bueno, esa es la otra forma de hacerlo. Puedo decir persona 2.edad y le asigno un valor, 33 tiene la persona 2. Persona 2.altura puede medir 1.67 y persona 2.nombre puede llamarse, por ejemplo, Brenda. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de darle valores a las variables dentro de una estructura. O lo hacen en un único renglón, cosa que no vamos a hacer mucho en la materia, porque por lo general uno no conoce los valores inicialmente, por lo general los va poniendo así, o por parámetro con una función o por teclado. Pues por lo general esto no lo vamos a usar, pero ténganlo presente. Y después la otra forma de hacerlo es esta que está acá. Bien, yo esto si lo compilo no va a funcionar, pero lo quiero escribir así para que lo vean. Entonces uno accede a la variable y le da un valor. Accede a la variable y le da un valor. Si esto yo lo compilo me va a dar error en la línea 50. Vamos a verlo efectivamente. Línea 50 nos da error, pero esto no tiene nada que ver con las estructuras, sino que es algo que ya vimos, ¿no? Nombre es un char, es un arreglo de char. Y Brenda es otro arreglo de char que tienen distinto tamaño, que son distintos chares, etc. No se pueden igualar char. ¿Cómo hacíamos para resolver ese problema? strcopy, o sea, copiamos Brenda en la posición nombre de persona 2. O sea, siempre que quieran guardar un dato del tipo char dentro de otro dato de tipo char, tienen que usar el string copy.
Así que no olviden eso. ¿Ok? Acá me van siguiendo. Por ahora tenemos dos formas de cargar las personas. O en una sola línea o variable por variable, accediendo a cada una de ellas con el punto. ¿Estamos bien? No habías dicho que es un string copy antes. ¿Antes de qué? Perdón, no te entendí. strcpy, string copy, sí, eso lo vimos en la clase 3, creo. La clase de arreglos de char. Sí, clase 3, si no me equivoco. Es que no puedes igualar, no se puede igualar arreglos de char, no se puede. ¿Sí? Porque son array de distinta dimensión, así que no pueden ser igualados. Entonces, eso siempre tira error. Bueno, porque acá lo estás manejando internamente como lo propone C. ¿Sí? Así que C lo soluciona de alguna forma que desconozco internamente. Cuando uno define esto así, funciona todo genial. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? No sé, habría que chequear cómo está desarrollado C. Pero esta es la forma natural que no da ningún error. ¿Sí? Acá todavía no está declarado el char, por eso inicialmente ya se le da el valor Nico. De esta otra forma, acá se declara el char y el char ya tiene basura. Entonces, al tener basura tiene una determinada dimensión que seguramente no coincide con la de Brenda, entonces no se puede guardar. Es por eso. ¿Sí? Porque acá se generan en simultáneo el char nombre, acá primero se genera el char nombre y después se guarda el valor en el nombre. Así que esa es la diferencia. Y solo eso. Dentro de la inicialización, los valores se pueden poner. Sí, obvio, sí, eso sí. ¿No? Podés tener una variable edad nueva, ¿sí? Que vale 55. Bueno, acá en vez de poner 33 podés poner edad nueva, ¿sí? Eso siempre, eso vale, eso aplica para cualquier momento de la programación, ¿sí? Yo pongo números, pero pueden ser variables desde ya. Genial. Efectivamente se puede. Bueno, perfecto. Bien, otra cosa que podríamos hacer es, vamos a generar otra persona, la persona 3, la declaro nuevamente en estado de basura, y lo que voy a hacer ahora es, voy a cargar por teclado a esta persona, ¿sí? Así que, ¿cómo les parece que podemos hacer esto? Lo voy a hacer medio rápido porque es medio obvio, ¿no? Printf, ingresar tu edad, 2 puntos, no que 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Ingresar la edad, y ahora ¿qué hago? ¿No? Hago un scanf, porcentaje de, porque es un entero, coma. Bueno, acá sí, si quieren me ayudan ustedes, ¿cómo haría con esto? Quiero guardar lo que alguien tipea en la edad de esta persona. Efectivamente, el ampersand, como siempre, persona 3, punto. En este caso dijimos que quiero guardar su edad, así que pongo edad. Entonces, de esta forma, uno guarda lo que se tipea en la persona, en la edad de la persona. Vamos a hacer lo mismo con la altura. La altura en este caso es un flotante y lo guardo en la variable altura. Y hacemos lo mismo con el nombre, pero bueno, como ya sabemos, el nombre es un arreglo del tipo char, por ende no usamos el scanf por todos los problemas que ya conocemos, usamos la función gets, ¿sí? Como también ya sabemos, tenemos que usar el flush stdin, uy, que toqué, cambié algo, gets persona 3, ¿sí? Ahora sí, flush ¿sí? Lo mismo de siempre, ¿no? Lo nuevo es esto, es que no lo guardo en una variable, sino que lo guardo en una variable dentro de una estructura. Esa es la diferencia, pero después el funcionamiento es siempre el mismo, ¿sí? Ingrese tu nombre, efectivamente. Gracias.
todo igual. Igual que siempre, solo que accedemos a las variables dentro de una estructura. Bueno, esto lo compilo para ver que no da ningún error, efectivamente no da nada, pero en la consola no me va a mostrar mucho, así que voy a hacer otro printf como tenía acá. Vamos a hacer otro printf para mostrar a la persona 2 y a la persona 3, para que vean que efectivamente esto funcionó. O sea, voy a mostrar los datos de la persona 2 y después voy a mostrar los datos de la persona 3, para que vean que efectivamente funcionó tanto la carga por teclado como la carga con valores fijos de esta forma, ¿sí? Y ahora sí voy a compilar. Sí, claro que se puede todo eso. Ya ahora vemos cómo se hace, pero sí se puede. Y se puede manejándolo de la forma que más o menos ya conocemos. Ahora es a donde voy a ir. Si esto funciona. Ahí estamos. Bien, ahí me está mostrando los datos de la persona 1, que eran los datos que ya habíamos visto. Vamos a cargar los datos de una nueva persona. Tiene 12 años, mide 1.1, se llama López. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Tenemos los datos de la persona 2, estos que fueron puestos de forma fija, y acá los datos que se ingresaron por teclado. Así que efectivamente está todo bien. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Entonces tenemos 3 personas generadas. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Tenemos 3 personas generadas, y persona me refiero a estructuras del tipo persona. Dentro del paquetito que se llama persona, que ahora vamos a llamar estructura, tenemos 3 datos: nombre, altura y edad. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre con esto? Podemos dar un salto de calidad aún mayor, que es lo siguiente, ¿no? Yo creé una persona, creé otra persona y creé otra persona, pero bueno, por lo general los programas uno los hace para trabajar con datos reales de personas reales. Por ejemplo, podría ser un programa para administrar a las personas que están estudiando programación. Bueno, tendría que ser persona 300 más o menos, porque son 300 los que están activos. Entonces, bueno, ahí caemos en un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es un problema que ya tenemos solucionado desde el primer cuatrimestre. Acá tenemos un dato de este tipo, otro dato de este tipo y otro dato del mismo tipo. O sea, tenemos 3 datos que son exactamente del mismo tipo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, tenemos muchos datos del mismo tipo. Un array, bueno, efectivamente. Entonces caemos en array otra vez. Entonces, si uno con una estructura se da cuenta que necesita muchas variables de esa estructura, bueno, caemos justamente en el concepto de array. Entonces, podemos generar un array de estructuras. ¿Cómo se hace eso? Bueno, igual que siempre, ¿no? Struct persona, este es el tipo de dato. Ahora le damos un nombre a nuestro array, que como siempre se llamaba vector. Bueno, vector es para números, no tiene mucho sentido que se llame vector para personas. Podríamos llamarlo vector de personas, si quieren, como para más o menos seguir el hilo de los nombres. Pero el nombre de la variable siempre tiene que hacer alusión a lo que uno está guardando. Estoy guardando personas. Y siempre con los arrays recuerden que tenemos que usar alguna palabra que refleje el plural, ¿sí? Entonces un buen nombre sería personas. Resalto la S. Son muchas personas. En este caso eran 3, pero bueno, podemos hacer que sean 5. ¿Sí? Entonces acá tenemos definido nuestro primer array de estructuras. ¿Sí? Tipo de dato, estructura. El vector o el array se llama personas. ¿Cuántas son? Son 5. ¿Sí? Y esto desde ya que lo podríamos definir como siempre, ¿no? Como cantidad igual a 5. Y acá ponemos cantidad, ¿no? Para hacerlo mejor aún. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esta es una forma de generar 5 personas, no generarlas una por una. ¿Sí? Fue como habíamos avanzado en la materia. ¿Sí? Primero generábamos una edad, después otra edad, y después nos dimos cuenta que era mejor un array de 2 edades. Bueno, acá es igual. Primero generamos 3 personas, así veían las 3 variables, ¿no? Las 3 variantes, perdón, que es cargarlas por teclado, cargarlas a mano variable por variable, o cargarlas
de forma natural todas juntas. Vimos las tres variantes para cargar datos. Bueno, pero por lo general uno no quiere tener así tan separadas las personas, para eso genera una estructura de personas. Bueno, y de acá ahora tenemos que meternos en la cabeza todo el manejo que veníamos haciendo con los arrays desde siempre. Lo primero que voy a hacer es recordar cómo están, cómo se manejan los arrays, ¿no? Los arrays se manejan por posiciones. Tenemos en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y hasta ahí, o sea, tenemos 4 posiciones y en cada una de estas posiciones hay una persona. ¿Sí? Hay una persona en la posición 1, persona en la posición 2, persona en la posición 3 y persona en la posición 4. Entonces vamos a tratar de cargar a estas 4 personas, ¿sí? Estas 5 personas, perdón. ¿Cómo hacemos para cargar a estas personas? Bueno, podemos utilizar cualquiera de estas variantes. Voy a utilizar, por ejemplo, esta variante que me parece que es la que más habla por sí sola. ¿Sí? Voy a reutilizar esto. Así habíamos cargado a la persona 2. Bueno, ahora yo quiero cargar a la persona 0. ¿Cómo hago eso? Desde ya que no lo hago así, ¿no? Persona 0, porque no existe la persona 0, sino que tengo que cargarla y está dentro de un array. Bueno, entonces digo, bueno, me paro en mi array, que se llama personas, y digo en qué posición. Bueno, posición 0. Y esto aplica para todo. Entonces, me paro en la posición 0 de mi array, que se llama personas, y bueno, estoy parado acá. Entonces, al estar parado acá, puedo acceder a la edad, a la altura y al nombre de esa determinada persona, de la persona que está en la posición 0. Y bueno, le cargo valores. Entonces, de esta forma, podemos manipular una posición en particular, o sea, una persona en particular de estas 5. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, estoy siendo claro con esto. Me paré en una posición, me paré en la posición 0 del array. Eso, en esa posición hay una persona. Así que bueno, accedo a sus datos y los modifico por el valor que yo quiero. De esa forma cargamos a la persona que está en la posición 0. Eso está genial y eso funciona y es lo que quiero que entiendan, ¿no? Que me paro en el array, me paro en la posición del array, ahí hay una persona, por ende puedo acceder a cada una de las variables de esa persona. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Maneja 3 o más datos. Exacto, en cada posición hay una persona. ¿Qué quiere decir que hay una persona? Bueno, quiere decir que hay 3 datos en cada posición. En cada posición hay 3 datos y esos 3 datos son de distinto tipo. Así que eso es lo que, esa sería la traducción. Bueno, acceder a los 4 datos así se podría, ¿no? Bueno, accedo a la posición 1, accedo a la posición 2, a la 3 y a la 4. Esto se puede hacer y desde ya que va a funcionar. Pero todos sabemos que cuando hacemos copiar y pegar en programación quiere decir que seguramente algo mal estamos haciendo o algo no del todo bien. Bueno, como bien habían adelantado por ahí, si estamos trabajando con un array, ¿qué les parece que hay que hacer? Bueno, nuestro queridísimo for, ¿no? Siempre hay que hacer un for para ir recorriendo las posiciones de nuestro array y hacer siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, de esta forma podría darme el gusto de cargar a las personas, a todas las personas, ya sean 5 o sean 1123, no importa cuántas sean, las puedo ir cargando una por una, ¿sí? hasta que se carguen todas. Bueno, eso no lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Porque si lo hago de esta forma los datos están fijos. Lo voy a hacer como lo veníamos haciendo acá, con el print y con el scan. Así que acá lo tenemos. Utilizo la tercera variante que vimos, el print y el scan. ¿Sí? Ingrese la edad de la persona, los puntos de, voy a mostrar la posición de esta persona, así se entiende un poquito más. Lo mismo para todo, la altura de la persona tanto, el nombre de la persona tanto.
Bien, estos son los mensajitos que me piden que ingrese los datos. Y bueno, ¿cómo accedo a los datos? Y de la misma forma de siempre, ¿no? Me paro en el array, que en este caso se llama personas, pero no en cualquier persona, sino la posición que me dice el iterador. Ya hacemos eso. Lo mismo acá, pido la altura de esta persona y guardamos el nombre de esta persona. Y ahí estamos. Genial, lo tenemos. Listo, de esta forma cargamos los datos de todas las personas. Lo voy a compilar y lo voy a ejecutar rápido. ¿Por qué? Porque en esto no va a mostrar mucho. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? Ingresar la edad de la persona 0, tanto, la altura 11, el nombre Nico 1, edad 2, altura 22, Nico 2, 3, 33, Nico 3. Lo hago súper rápido porque no quería perder tiempo con esto. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Vemos que efectivamente el bucle está funcionando. ¿Sí? El bucle funcionó y funcionó las 5 veces que queríamos. Se cargaron los datos de las 5 personas. ¿Sí? Así que eso estaría funcionando. Pero bueno, ¿cómo hacemos para saber que de verdad está funcionando y está funcionando bien? Debería mostrar por pantalla todo lo que fui cargando. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos hecha la carga. Carga del array de struct. Eso ya lo tenemos. Me gustaría poder mostrar los datos una vez que los cargué, porque si no estamos en problemas. Así que bueno, hacemos otro for. Pero en este caso este for va a ser para mostrar los datos. Hago otro for para mostrar los datos. ¿Y cómo muestro los datos? Bueno, ya también teníamos un mostrar por ahí. ¿Dónde está? Acá está. Este es el mostrar que teníamos. Venimos al segundo for. Dentro del segundo for hago un printf, donde en cada printf voy a mostrar los datos de las personas en cada una de las posiciones. ¿Sí? De esta forma podría mostrar los datos de todas las personas. Voy a poner un título para voy a poner un título para que se vea bien con qué persona estoy. Bueno, ya casi estoy medio oxidado con las vacaciones. Lento, pero ahí estamos. Listo. Bueno, ese es el título que nos dice a qué persona estoy mostrando. De esta forma, ahí sí podríamos no solo cargarlo, sino mostrar también los datos para chequear que de verdad se guardaron bien. Como quieras, Almería. La persona está en la posición 0, no tenés que olvidar eso. Si a vos te gusta que diga primera posición, o sea, o posición 1, está bien. Eso está más ligado al lenguaje coloquial que utilizamos nosotros, ¿no? La primera persona es la que está en la posición 0, como quieras. Mientras no cambies el dato, está bien. Si vos lo que querés mostrar es i más 1, no pasa nada. ¿Sí? Pero tené cuidado con manipularlos sin el más 1. ¿Sí? Ahí te puedes llegar a confundir. No está mal, pero yo prefiero dejarlo así para que siempre haya una relación clara entre la posición del dato y lo que se muestra por pantalla. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a probarlo, con la salvedad que no voy a cargar 5 personas porque se me acaba un poco la creatividad. Voy a cargar solamente 3 personas. Vamos a chequear si después se muestran bien. Consola, estamos parados en la persona 0, me pregunta la edad, 34, su altura, 1.66, su nombre, Leo Messi, persona 1, tiene 31, su altura es 1.81, su nombre es Nico, persona 2, o sea la que está en la posición 3, sería la persona que tiene 21, que mide 1.71 y que se podría llamar Almeida, haciendo alusión a quien habló último. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Dato de la persona 1, o sea de la primera persona, segunda persona, tercera persona. Efectivamente se cargaron bien los datos y de paso los mostré para chequear que justamente se cargaron bien. ¿Okay? Más o menos me van siguiendo con esto, desde ya que tienen que practicarlo, pero lo que vean ya la potencia que tiene este tema
y lo prolijo que nos va a quedar todo utilizando estructuras, ¿no? Es un muy buen tema, un tema muy útil. O sea, miren todos los datos que tenemos. Tenemos un montón de datos. ¿Y dónde están guardados? Están guardados, acá dice un montón de cosas, pero está todo guardado acá, ¿no? Está todo guardado bajo el nombre personas. Tengo una sola variable, o sea, estoy trabajando con una sola variable. Tan sencillo como eso. Miren, estoy haciendo todo con la misma variable. Ya tenemos guardados muchos datos de distinto tipo y encima muchas veces eso. Entonces, todo eso está en una sola variable. Eso es increíble. Así que es buen momento para mirar con calma esto y darse cuenta que la cantidad de cosas que tenemos guardadas solamente en una sola variable. Ese es como el gran salto de calidad que dimos en la clase de hoy. Muchos datos de cualquier tipo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como habrán visto en esta clase, mi idea de la clase de hoy es que trabajen todo en el main, o sea que aprendan bien cómo acceder a cada una de las cosas desde el main. Después la próxima clase vemos cómo acceder desde funciones y desde procedimientos y empezar a separar todo en implementación y definición como veníamos trabajando. Y la siguiente clase vamos a hacer búsqueda y ordenamiento también sobre array de estructuras. Por hoy, con que manejen lo poquito que vimos hasta ahora, que manejen principalmente el uso del operador punto, ¿no? Que es el acceder a las variables, estamos bien. Así que cuando vean el ejercicio que tienen que entregar para hoy, trabajenlo así en el main, trabajenlo bien a lo cavernícola, tranquilo, como lo estoy trabajando yo ahora, que la idea es que practiquen estas cosas, no meterse ni con funciones, ni con procedimientos, ni complicarse la vida. Hacerlo así, a la primera como les salga. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces ya vimos estructuras, cómo se cargan, 3 formas de cargarlas, y después vimos que si necesitamos muchos datos del tipo struct, podemos generar un array de struct, que eso también es otro golazo. Y ya sabemos cómo cargar las estructuras, los arrays de estructuras, perdón, y cómo mostrar los arrays de estructuras. O sea, avanzamos bastante en cuanto a eso. No tengo mucho más para decirles hoy, solo una última cosita más, que es la siguiente. Supongamos que, voy a tener que comentar esto porque si no va a tirar error, permítanme, lo comento. Bueno, mientras voy haciendo la pregunta. Supongamos que quiero guardar la fecha de nacimiento de esta persona también, ¿no? Más allá de la edad, quiero guardar la fecha de nacimiento o cualquier otra fecha que se les ocurra, ¿sí? Quiero guardar la fecha de nacimiento de esta persona. ¿Cómo les parece que podríamos hacer? ¿Sí? ¿No? Para guardar un dato más de esta persona. ¿Cómo creen que podríamos hacer para guardar un dato más? Ok, bien, ahí ya me han dicho varias cosas. Por ejemplo, Alan dice hacer un vector que se llame fecha con 3 posiciones. Y bueno, en la posición 0 podríamos guardar el día, en la posición 2 podemos guardar el mes y en la posición 3 el año, o al revés, ¿no? Como quieran, eso definiéndolo bien en las 3 condiciones bastaría. Esta es una opción y es válida, y es bastante válida. Ahí carita media ruborizada, contenta. ¿Sí? Esta es una forma. Otra forma es lo que dijo por ahí Nicolás, no sé si lo entendí bien, un entero que se llame fecha nacimiento. Esto depende, ¿no? Porque un entero, ¿qué vas a guardar en el entero? ¿No? El día, el mes, el año. Querés guardar las 3 cosas, ¿sí? Así que lo que podrías hacer es guardar el día, otro que sea para el mes y otro que sea para el año. Esto sí, o sea, con 3 enteros y cada entero con su nombre, esto también estaría bien. ¿Sí? Así que lo podemos guardar en un arreglo numérico o lo podemos guardar en 3 variables distintas o en su defecto podríamos guardarlo, no me lo dijo nadie pero se me ocurre,
en un char que se llame fecha con 8 posiciones, o ahora las cuento bien, donde en este char guardaríamos cosas así, ¿no? 08, 09, 2021, ¿no? Tenemos 4, 8, 10 posiciones. Esta sería otra alternativa para guardar la fecha con un char, ¿sí? Estas son 3 alternativas que las 3 estarían bien. Las 3 serían correctas, serían útiles y podríamos salir del problema con cualquiera de estas 3 formas. Pero no serían las más indicadas, ahora que sabemos este tema. Bueno, ¿por qué? Porque por ahí el mes lo queremos guardar como agosto, ¿sí? Y por ahí también queremos guardar, qué sé yo, los minutos, los segundos, qué sé yo, no sé, o cómo estaba el día en ese momento, o lo que sea, cualquier otro tipo de dato distinto. Bueno, entonces lo ideal sería haberlo guardado en otra estructura que se llame fecha y la variable fecha de nacimiento. Esto sería, justamente como alguien lo dijo por ahí, una estructura anidada. Es decir, una estructura que tiene adentro otra estructura. ¿Y esta estructura qué es? Bueno, habría que definirla. Defino a una struct que se llame fecha y dentro de esta estructura fecha, o sea, no olvidemos lo primero que dije en la clase, ¿no? Las estructuras son un nuevo tipo de variable donde podemos guardar muchos datos de distinto tipo y es un tipo de dato manipulable por el usuario, o sea, el usuario elige qué tipos de datos quiere guardar. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos una estructura que se llama fecha y dentro de esa fecha tenemos una variable día, una variable mes y una variable año. De esta forma nos podemos dar el gusto de, por ejemplo, que el mes sea del tipo char. ¿Para qué? Para guardar la palabra agosto, septiembre, octubre, ¿no? Como para hacer ese tipo de cosas. Entonces tenemos una estructura persona anidada con una estructura que se llama fecha, ¿sí? ¿Me fueron siguiendo ahí? O sea, generé 2 estructuras, 2 distintas. Una se llama fecha y la otra se llama persona. Bueno, la persona tiene una fecha, ¿sí? Tiene una fecha de nacimiento, podría ser la fecha de casamiento, fecha de que es padre o que es madre, la fecha de muerte, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, esa fecha nos damos cuenta que podría ser otra estructura separada totalmente, ¿sí? Porque podría tener una fecha de nacimiento y por ahí ya se murió, ¿no? Entonces también podríamos tener el dato fecha de muerte o fecha de ingreso a la universidad. Podría tener varias fechas distintas, ¿sí? Entonces es por eso que está bueno tener separada la estructura fecha, porque la estructura fecha a priori no tiene nada que ver con la persona, es un tipo de dato nuevo que necesita del día, del mes y el año, y esta fecha la podemos usar para la persona o para cualquier otra cosa. Ahí quiero ir justamente, Alan. Primero compilamos y vemos que todo funciona, perfecto. Y vamos al main. Todo esto está comentado. Voy a volver a generar una persona. Así que genero un struct persona, que se va a llamar P en este caso, fácil, nombre fácil. Y vamos a cargar los datos de la persona. Los voy a cargar a mano, ¿sí? O sea, lo escribo en el main. Así que digo P punto, acá me ayuda el codeblocks, edad. Bueno, esta persona tiene 33 años. P punto altura, codeblock me ayuda, yo no estoy tipeando prácticamente. Punto 33 también. Una persona de 33 años, bastante bajita. P punto nombre, le ponemos Pepe y hacemos el string copy. Listo, ya sabemos la edad, la altura y el nombre. Bueno, y ahora nos faltaría justamente la fecha de nacimiento, ¿no? P punto, y acá el codeblock me ayuda, ¿ven? Ya cargué la altura, cargué la edad, cargué el nombre, me faltaría la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿cómo la cargo? Bueno, la fecha de nacimiento, ¿de qué tipo es? Miren, el codeblock me ayuda también en eso. Acá me dice la altura es flotante, la edad es entera, el nombre es char, fecha de nacimiento es fecha, así que no puedo asignarle un valor numérico, ni un valor flotante, ni un valor de char, porque es del tipo fecha. O sea, el codeblock me está avisando que es una estructura. Así que estoy en una estructura que adentro tiene otra estructura. Bueno, ¿cómo hago para acceder a los datos de esta estructura? Y de la misma forma, aprieto punto y acá ya el codeblock me está avisando, me está diciendo, che, tenés el día, que podría ser que esta persona nació
el día 12. De la misma forma, p.fecha de nacimiento punto mes. Este dijimos que era del tipo char, así que vamos a ponerle agosto. Nuevamente es un char, así que string copy. Y me falta el año, que no me lo tomó por algún motivo, ahora vemos por qué. Fecha de nacimiento punto año. Por algún motivo acá no aparece, así que seguramente hice algo mal en la estructura. Año, vamos a hacer que nació en el 1988. Algo habré hecho mal en año. Bueno, ven, efectivamente algo hice mal, faltaba el punto y coma, por eso el codeblock no me ayudaba. Me llama la atención que no tiene error. Bueno, cosas que pasan. ¿Sí? Entonces, esto es lo nuevo, no todo lo otro es medio repetitivo. Lo nuevo es esto, que si quiero acceder a una estructura que está dentro de otra estructura, lo hago de la forma bastante intuitiva, ¿no? Me paro en la estructura, punto, accedo a la variable. Esta variable también es una estructura, así que tengo que acceder a cada una de las variables internas de la estructura interna a la estructura. Parece medio supongo para letras, pero sí. En el caso de for sería p-fecha, depende. Si vos tenés un arreglo de personas, ¿sí? El arreglo es en p, o sea, acá es donde va el corchete, ¿sí? Corchete i, en caso de que lo hagas con un for, ¿ok? Creo que eso preguntabas. Depende bien de cómo definiste vos el array. Salvo que tengas un array de fechas, bueno, ahí sería otra cosa, pero yo creo que te referís a personas, así que el corchete iría en p, ¿sí? Bueno, dicho esto, ya estamos terminando. Lo último que quiero hacer es justamente mostrar los datos para ver que se cargaron bien. Así que voy a hacer un printf de la edad, la altura y el nombre de este sujeto. Este sujeto se llama P. P altura, P nombre, etc. Y lo último sería la fecha. Así que la fecha la voy a mostrar de la siguiente forma. Voy a mostrar el número de, muestro un string, que sería el mes, del, muestro el año. Vamos a acceder a cada una de estas cosas. P. fecha de nacimiento, día, coma P. fecha de nacimiento, mes, coma P. fecha de nacimiento, año. Y lo tenemos. Esto debería mostrarnos por pantalla 33, 1, 33, pp, 12, etc. Veámoslo. Y lo tenemos, ¿sí? Los datos de la persona y cuándo nació. Y todo eso está guardado en una sola variable. Así que eso es increíble. Bueno, siguiendo con esto, no pretendo que lo saquen al toque, esto tienen que practicarlo. Verlo es muy lindo, muy simpático, pero uno hasta que no lo practica no se da cuenta si lo entendió o no, más que nada con estos operadores de punto, ¿sí? Bien, ya como para ir cerrando, última cosita que tengo que comentar es lo siguiente. Esto que puse acá se ve muy lindo, pero un error típico que pueden llegar a cometer es el siguiente. O sea, uno por lo general trabaja con la persona, ¿no? Y se da cuenta que la persona necesita una fecha, entonces muchas veces viene uno acá y define la estructura fecha después de persona, ¿no? Porque es como en el orden que lo fue pensando. Bueno, esto así no funciona, digámoslo, es importante el orden. ¿Por qué? Porque la persona tiene una fecha, entonces la fecha tiene que estar definida de antemano. Así que el orden en el que uno define las estructuras es importante. O sea, siempre la estructura más chiquitita es la que tienen que definir primero, ¿sí? La estructura que tiene adentro otra estructura, tienen que asegurarse que esta otra estructura ya esté definida con la anterior. No les va a funcionar. Eso era un comentario que venía pensando ahí, no me quería olvidar porque seguramente más de uno por ahí le iba a pasar. Bueno, dicho esto, y como para terminar, les muestro el PowerPoint de la clase. Como siempre no lo usé, no me importa.
que es donde tienen su ejercicio para entregar el presente y para empezar a practicar. Y es el PowerPoint que van a tener subido al campus ni bien terminemos. ¿Sigue siendo cuál? A ver. No. Listo. PowerPoint, ¿no? Lo clásico, unidad 5, como bien habíamos visto. Estructuras es el tema. Acá les digo, bueno, qué es una estructura, cuál es su estructura interna justamente, cómo hacemos para generarla, ¿no? Acá tienen un ejemplo de una estructura libro que tiene un nombre y una cantidad de hojas, cómo haríamos para generar un libro, todo lo que vimos hoy, cómo trabajaríamos con un arreglo de libros en este caso, ¿sí? Lo mismo que vimos hoy, ¿sí? Solo que para libros, y este sería el ejercicio como para que practiquen. Tienen que crear 5 vehículos, esta sería como la estructura, ¿no? Donde cada vehículo posee patente, año, color, precio. Estas son las 4 variables que tiene el vehículo, ¿sí? O sea, tenemos la estructura y sus 4 variables. Un char, un int, un float y patente como ustedes quieran, vieja o nueva, con un char también, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es cargar a 3 por teclado, de estos 5 vehículos cargar 3 por teclado y cargar 2 fijos. ¿Qué quiere decir fijos? Me refiero a esto, ¿no? Fijos me refiero así, ¿no? Así o así, o sea, con los datos puestos en el main fijos, ¿sí? Y bueno, ejercicio 3, mostrar los 5 vehículos. O sea, básicamente lo que hice yo, parte por teclado, parte fija y mostrar. La pregunta que me van a hacer en cuanto al enunciado es si hay que manejarlo como array. Yo lo que le digo es que no hace falta. Si quieren hacer un array de 5 vehículos, buenísimo. De hecho, eso es lo que les propone el título, ¿no? Les propone que lo hagan como un array. Pero si ven que es demasiado y que no llegaron a entender todo eso, hagan 5 vehículos separados. Vehículo 1, vehículo 2, vehículo 3, vehículo 4, vehículo 5. ¿Sí? Si se animan a array, buenísimo. Si no, lo hacen con 5 vehículos separados. Total, en la clase que viene vamos a seguir repasando lo de array. Así que la dificultad del ejercicio la manipulan ustedes, ya sea con o sin array, pero tienen que cargar 5 vehículos y mostrarlos, ¿sí? Eso es lo que habría que hacer. ¿Estamos bien? ¿Entendió ahí el ejercicio que tienen que hacer? Y hasta ahí tienen que mirar en el PowerPoint. Ya lo próximo es funciones con estructuras. Y durante todo este PowerPoint vamos a seguir trabajando sobre el mismo ejercicio, solo que cada vez lo vamos a ir puliendo más, ¿sí? Lo vamos a ir mejorando para que vayan creciendo en cuanto a la codificación con estructuras, ¿sí? Así que el único ejercicio que tienen es el 0. Si quieren más ejercicios, visitan el material digital, ahí tienen más, pero con eso estamos recontra bien como para que vayan practicando. Obviamente, si ahora subo la grabación, el código fuente y el PowerPoint. Y ahora sí, no tengo mucho más que comentarles. No sé si tienen alguna duda o comentario. Si no, vamos terminando aquí. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Ahí leo tu pregunta, a ver qué. Sí, se pueden cursar varias carreras al mismo tiempo, no hay problema. No hace falta. Vas a tener que hacer el curso de ingreso de la otra, ¿no? Métodos y técnicas y historia de la universidad son iguales para todas las carreras, pero la materia introductoria tenés que hacerla sí o sí, curses la carrera que curses. Pero podés, efectivamente. Buena semana también para ustedes. Un abrazo.